Hola, buenas tardes chiquillos, bienvenidos a esta grabación que les va a permitir poder resolver la prueba de recuperativa, ¿no es cierto?, con mayor facilidad. Ya vamos a estar trabajando principalmente este material que trabajamos en agosto, en donde, ¿no es cierto?, vimos los tipos de reproducción. También estuvimos hablando sobre la fecundación y la sexualidad responsable y cómo reacciona nuestro cuerpo en el sistema inmune, ¿ya? Entonces vamos a partir, ¿no es cierto?, con lo que es la definición de reproducción y, ¿no es cierto?, los tipos de reproducción, que es la reproducción sexual o la asexual. En toda reproducción se va a estar ocurriendo, ¿no es cierto?, la transmisión de la información genética a una generación nueva, ¿ya? En una reproducción sexual existe una combinación, una variabilidad genética, mientras que en una reproducción asexual no hay variabilidad genética. Vimos los tipos de reproducción asexual, los cuales se caracterizan porque ocurren en organismos unicelulares y porque generan organismos idénticos al progenitor. Vimos algunos tipos de reproducción asexual, como lo es la bipartición, en donde se producen dos células del mismo tamaño. En cambio, en la gemación se producen células de distinto tamaño, ¿ya? Ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos las bacterias y acá tenemos ejemplos, las levaduras. También tenemos la esporulación, que es cuando se generan pequeñas y muchas células que son llamadas esporas, las cuales tienen cierta capacidad, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse, como lo son los hongos, quienes se pueden estar reproduciendo por este medio. Y por último tenemos la fragmentación, que es aquella, ¿no es cierto?, que a través de algún fragmento de una especie va a estar generando un nuevo individuo, como lo es, ¿no es cierto?, una estrella de mar que es capaz de realizar este proceso. También, ¿no es cierto?, cuando se genera una patilla de alguna planta, también, ¿no es cierto?, se realiza por medio de fragmentación. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, cómo las células son capaces de multiplicarse de forma asexual, ¿ya? En donde, ¿no es cierto?, vamos a tener en una primera etapa cómo las células se pueden reproducir a través de la mitosis y así asegurar el crecimiento y la renovación y la reparación de células para continuar la vida. En el ciclo celular, parte de la división, ¿no es cierto?, se divide en la interfase y en el proceso de división celular. En la interfase es el proceso de preparación hacia la división celular, en donde la célula duplica su tamaño, incrementa la cantidad de organelos y también duplica su ADN. Mientras que en la división involucra la fase de la mitosis y la citosinosis, en donde, ¿no es cierto?, se van a estar produciendo dos células hijas. En la mitosis van a tener también ciertas fases que consisten en el acomodamiento de las cromátidas, que van a ser los cromosomas, los ADN, para posteriormente dividirse, ¿no es cierto?, y quedar con la misma cantidad en cada una de las células hijas. Tenemos que, a partir, ¿no es cierto?, de las mitosis, existen también procesos que van a estar generando algunos problemas cuando no se generen estas mitosis adecuadamente, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, como la muerte celular o apoptosis es el proceso cuando el organismo elimina células no deseadas, produciendo, o sea, sin producir una inflamación. Por ejemplo, también la formación de un tumor puede ser producto de la disminución de la muerte celular, así como la proliferación descontrolada puede estar generando también, ¿no es cierto?, un tumor, ya que es, ¿no es cierto?, la generación de un cáncer también.
Un tumor es una masa que crece sin mantener relación alguna con el órgano del que procede y se considera, ¿no es cierto?, como una masa anormal que se forma en alguna parte del cuerpo, apreciándose algún bulto extraño. Ya el proceso de metástasis es cuando estos tumores emigran a otros órganos y establecen colonias, y ahí, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de un tumor maligno. La siguiente clase que estuvimos trabajando, chiquillos, es sobre la fecundación y la sexualidad responsable. Aquí ya estamos hablando de una sexualidad, ¿no es cierto?, ya entre dos progenitores, y, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo cuáles son sus características principales, y también vamos a estar relacionándolo con una sexualidad responsable, en donde vamos a estar señalando métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos primero cómo los gametos van a ser estas células especializadas en portar la información genética para generar, ¿no es cierto?, la primera célula de un nuevo individuo. A través de la meiosis, muy parecido al concepto de recién de mitosis, pero, ¿no es cierto?, en la meiosis la gran diferencia es que se van a estar generando células sexuales, y estas células sexuales se caracterizan por tener la mitad de los cromosomas en su interior, la mitad de la cantidad de material genético, 23 cromosomas. Entonces, en la espermatogénesis se caracteriza porque se pueden estar generando 4 espermatozoides a partir de una sola célula. Y por otro lado, en la ovogénesis también, ¿no es cierto?, se produce a través de la meiosis, y es cuando, ¿no es cierto?, se producen los óvulos, los cuales maduran en ciertos folículos, que son unas especies de huevillos, que son expulsados cada 28 días, ¿no es cierto?, se produce la ovulación. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, ocurre la fecundación, tenemos que solamente un espermatozoide logra unirse con un óvulo, atravesando su corona y comenzando, ¿no es cierto?, la fusión del material genético, y posteriormente comienza la división de estas células por mitosis hasta completar una gran cantidad de células denominado mórula, el cual posteriormente se va a estar implantando en el útero. En el útero, ¿no es cierto?, comienza la placentación, en donde se genera esta placenta que genera intercambios entre la madre y el nuevo ser, en donde desechos y dióxido de carbono son liberados por el bebé, y oxígeno, nutrientes y hormonas son suministradas al bebé. Durante 9 meses se generan muchos cambios en el proceso de gestación, desarrollo del embrión, y también tenemos, ¿no es cierto?, cómo el parto tiene diferentes fases para producir, o sea, para obtener, ¿no es cierto?, el nacimiento del bebé. Finalmente tenemos lo que son los métodos anticonceptivos, métodos naturales, como el método sintotérmico, medir la temperatura, o la medida del moco cervical, medir la viscosidad del moco. Existen dispositivos de barrera que impiden el paso de la eyaculación, como lo son los condones, tanto masculinos como femeninos. También existen anovulatorios, que son las pastillas anticonceptivas, parches o inyecciones que evitan que ocurra la ovulación. También existen dispositivos inhibidores de la anidación, como es la T de cobre, la píldora del día siguiente, que también impide que se genere la anidación, provocando la pérdida del endometrio. Existen también algunas operaciones, como lo son la vasectomía en el caso masculino y la ligadura de trompas en el caso de las mujeres. Finalmente, les tenemos también en este PPT algunas enfermedades que son generadas por la transmisión sexual, como lo son la sífilis,
que son algunas heridas en los genitales, la gonorrea, que es esta liberación de materia de los genitales, la hepatitis, herpes o verrugas, que también pueden ser transmitidas vía sexuales, hongos, protozoos y parásitos que se pueden estar transmitiendo, produciendo por un mal higiene. Y también tenemos el SIDA, ¿no es cierto?, que es un virus bastante peligroso porque ataca el sistema inmune de las personas, dejándolas sin defensas para posteriores enfermedades. Entonces, eso era con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es sexualidad. Ya ahora vamos a estar hablando sobre la salud y también, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando sobre el sistema inmune. Entonces definimos acá, ¿no es cierto?, lo que era el concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, en esta parte, ¿no es cierto?, como es ciencias, vamos a estar trabajando el aspecto biológico, el cual se relaciona principalmente con la resistencia a enfermedades, ¿no es cierto? Y las enfermedades van a ser producidas principalmente por microorganismos que tienen la capacidad de crecer, alimentarse, producir energía y reproducirse, y además tienen la característica de poder vivir en diferentes ambientes. Los microorganismos patógenos son aquellos que nos pueden causar enfermedades, como fueron la peste negra, la viruela, la tuberculosis y ahora, ¿no es cierto?, el coronavirus, y principalmente causan enfermedades porque necesitan de nuestro cuerpo para poder obtener su alimento, crecer y reproducirse. Existen organismos como los hongos, protozoos, bacterias y virus que tienen diferentes características y producen también diferentes enfermedades. Ya tenemos en primer lugar acá a los hongos que se caracterizan, ¿no es cierto?, por causar enfermedades como la tiña, el pie de atleta, la infección de las uñas. Las bacterias, que son organismos procariontes que pueden vivir en diferentes ambientes, pero que pueden estar provocando problemas como lo son las espinillas, las caries, la diarrea. También tenemos a los protozoos, que son organismos multicelulares y que tienen la capacidad de poder cazar su alimento, absorberlo para poder digerirlo, y igual pueden producir problemas a nosotros, principalmente la enfermedad del Chagas y la malaria. Y por último tenemos lo que son los virus, los cuales necesitan de una célula para poder reproducirse, actúan apoderándose de una célula y convirtiéndola, ¿no es cierto?, en un rehén que produzca sus componentes, ¿no es cierto?, y más virus. Enfermedades como el SIDA, el coronavirus son algunos ejemplos de estos microorganismos. También tenemos, ¿no es cierto?, cómo el coronavirus ha influido en nuestra vida actual, ¿no es cierto? Ya sabemos todas las consecuencias de expansión mundial, por qué fue catalogado como una pandemia, ya tenemos cuáles son sus posibles causas, cómo se puede estar sintiendo, cómo se puede estar transmitiendo y cómo se puede prevenir, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, cómo se pueden estar generando una especie de diagnóstico a través de test de distintos tipos para poder señalar esta enfermedad. También, ¿no es cierto?, destacar la importancia de la vacuna y cómo nos va a permitir generar una principal barrera para poder defendernos en caso de enfermar. Eso es lo que también, ¿no es cierto?, explicamos acá cuando hablamos del sistema inmune. El sistema inmune, ¿no es cierto?, es cuando tenemos que vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de estas barreras que van a estar tratando de protegernos contra enfermedades infecciosas. Ya vamos a tener dos barreras principales, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ya la inmunidad innata va a ser una inmunidad inespecífica y la inmunidad adaptativa va a ser la inmunidad específica.
La innata es cuando son todas las barreras para tratar de evitar que se genere una infección, mientras que la adaptativa se genera luego de que se produzca una infección. Entonces, como barreras primarias van a ser, ¿no es cierto?, estas que van a tratar de evitar que ingresen los microorganismos al cuerpo, como pueden ser, ¿no es cierto?, el cerumen del oído, secreciones de las glándulas sebáceas, los ácidos de nuestro estómago, la flora bacteriana normal, los epitelios ciliados, los epitelios de revestimiento, ya la misma piel. Ya tenemos barreras mecánicas, ¿no es cierto?, que van a estar tratando de evitar que ingresen microorganismos, por lo tanto es importante la piel mantenerla limpia y sin heridas, ya porque, ¿no es cierto?, ahí se puede generar una infección que pudiese estar provocando alguna infección, problema, enfermedad. También tenemos, ¿no es cierto?, que existen partes, estructuras, ¿no es cierto?, que tienen una especie de mucus. Eso le permite fijar o inmovilizar a muchos microorganismos e impedir su ingreso. Otro tipo de defensas son las barreras químicas, que principalmente van a tener una variación en el pH para eliminar microorganismos, como puede ser el sudor, las lágrimas y el mismo jugo estomacal. En las barreras secundarias es cuando tenemos, ¿no es cierto?, que están actuando las células sanguíneas, principalmente los glóbulos blancos, quienes van a estar actuando como fagocitos, que van a estar absorbiendo bacterias y las van a estar destruyendo en su interior. Finalmente tenemos la explicación, ¿no es cierto?, de la barrera terciaria, la que es específica. Ya acá tenemos un error. Esta es la barrera específica y es en donde, ¿no es cierto?, actúan los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cierto? Cuando los patógenos logran vencer las barreras anteriores, se activa la barrera terciaria, en donde, ¿no es cierto?, se genera una respuesta inmune específica. Es decir, que actúan agentes infecciosos, o sea, actúan frente a agentes infecciosos determinados y existen respuestas adaptativas que se desarrollan en procesos de infección. Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, vamos a tener que los linfocitos T y los linfocitos B van a ser estas células especializadas que van a actuar como mediadores de la respuesta inmune frente a genes que se replican dentro de la célula, como pueden ser los virus. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son los principales órganos que participan en el sistema inmune, como lo son el timo, que participa en la maduración de los linfocitos T, el hígado, que es responsable de la síntesis de proteínas en el sistema de complemento, principalmente los glóbulos blancos, la médula ósea, que también trabaja con el sistema inmune para generar las células STEM, que tienen que ver con los linfocitos T, las amígdalas, que son almacenamientos de linfocitos situados en la garganta, los ganglios linfáticos, que son almacenes también de la barrera terciaria, la sangre, que es transportadora de todas estas células que nos defienden. Tenemos como algunas enfermedades son producto también de la respuesta de nuestro sistema inmune, como lo son las distintas alergias que se generan por una respuesta ante, ante alguna sustancia inocua para el anfitrión. Tenemos algunos diferentes tipos de alergias, como dermatitis, asma, rinitis, etcétera, etcétera, y cómo generan algunos problemas. Además, tenemos cómo nuestro sistema inmune es capaz de generar también algunas enfermedades atacando las células del propio organismo. En este caso, el sistema inmunitario se convierte en el agresor y es capaz de destruir órganos y tejidos corporales sanos en vez de protegerlos. Enfermedades como las artritis, los lupus, el síndrome de Sjögren, son algunas de las enfermedades conocidas como enfermedades autoinmunes. Y finalmente también tenemos cómo las vacunas son esta preparación destinada a generar una inmunidad adquirida contra una enfermedad
estimulando la producción de anticuerpos. Y además, estos anticuerpos se caracterizan por generar, ¿no es cierto?, una memoria que les va a permitir ante una posible siguiente enfermedad tener mayor cantidad de defensa. Eso ha sido, chiquillos, todo el repaso que teníamos que hacer. Espero que les haya podido servir, ¿no es cierto? Y que tengan una excelente rendición de prueba y puedan estar aprobando esta asignatura. Eso es todo entonces. Lo dejamos hasta acá.